Parece que Milei está viviendo su mejor sueño, a costa de los argentinos. Viajar gratis por Europa, desfilar por alfombras rojas, recibir premios de organizaciones patito que solo él se inventa. Y este es el multiverso en el que Milei se imagina vivir, uno donde el mundo entero lo admira y lo premia. En realidad sus visitas al exterior están plagadas de reconocimientos falsos, ya desmentidos muchos de ellos. Incluso ya han salido a desmentir las supuestas distinciones otorgadas. ¿Qué significa esto para la Argentina? No solamente es un capítulo bochornoso, hay que preguntarse cuál es el verdadero costo de todos estos viajes de lujo y en qué benefician realmente a la Argentina. ¿Puede la Argentina permitirse a un presidente que pasa, fíjense, oficialmente pasa un día en el extranjero por cada 5 días que gobierna en territorio nacional? Sobre todo cuando su país se encuentra en una situación económica tan precaria. El último viaje de Milei lo llevó por España, Alemania, República Checa y terminó la semana pasada precisamente con varias críticas por el gasto excesivo involucrado, pero sobre todo por un escándalo inesperado. Resulta que la dirección del Instituto Liberal de Praga salió a desmentir que le hubiesen dado alguna distinción como la que cuelga ahí. Esa no es una información oficial. Salieron y dijeron que el premio que le otorgaron realmente era falso. Fue dado por un grupo disidente de Praga, una minoría ni siquiera reconocida por las autoridades del instituto, ex trabajadores desde hace mucho, y el mismo director del instituto, hablamos de Martín Pane, dijo que era muy prematuro incluso hablar de concederle un premio a Milei cuando recién se sienta en la silla. Se distanció de él incluso debido a su agenda conservadora. No quiso tener lazos con Milei. Aún así, la nota que Milei vendió en la Argentina fue que llegó a Praga a ser condecorado. Esta situación pone en duda la veracidad y la importancia de todos los demás reconocimientos en los que también ha estado en discusión. Cómo Milei llega a otros países, hay que decirlo, tiene una fijación por Europa, invitado por la Organización de Asuntos sin Importancia que se creó ayer para darle el premio de la libertad mundial y la luz y la esperanza, que no tiene ninguna validez por nadie. No son reconocimientos oficiales. Milei ha estado recibiendo durante sus viajes este tipo de cosas. Durante uno de sus eventos, Milei incluso dijo en un discurso que si sus políticas económicas funcionan, podría incluso llegar a recibir el Premio Nobel de Economía. Pero estas declaraciones lamentablemente contrastan muy fuertemente con la realidad económica que hoy vive la Argentina. El primer trimestre del año, por ejemplo, se vio una contracción del 5.1% en la economía argentina, una caída generalizada del consumo. La producción industrial, por ejemplo, y la inversión también se cayeron. El desempleo aumentó también a un 7.7% y la situación no ha mejorado desde que Milei llegó sustancialmente. Incluso la inflación en la Argentina sigue siendo terriblemente alarmante. Alcanzó este mes ya oficialmente el 276% anual, 276.4 anual para ser exacto, como ustedes pueden ver en las diferentes fuentes que les estamos mostrando de toda la información que compartimos. Y esto, por supuesto, ha devastado el poder adquisitivo de los argentinos con salarios que no se mantienen al ritmo de los precios en alza. Los costos de los bienes esenciales, por ejemplo, el costo de un pedazo de carne, de arroz, de cualquier tipo de alimento se ha disparado a las nubes. El transporte es un lujo, incluso el transporte urbano. Y eso ha creado ya una situación en la que incluso los productos básicos en la Argentina se vuelven inaccesibles para una gran población. Y ahora sí, que del doble rasero mejor ni hablamos. Fíjense, ¿se acuerdan ustedes de esta famosa operación motosierra que Milei ha anunciado con bombo y platillo? Pues mientras corta curiosamente fondos para la educación y la salud, Milei también parece estar dispuesto a gastar $300 millones para comprar fiados 24 aviones de combate F-16 en Dinamarca. Es un gasto que no tiene sentido.
y que además contrasta fuertemente con los recortes en sectores esenciales de la Argentina. Por ejemplo, fíjense en este dato. El presupuesto para la educación en Argentina se redujo un 40%, y eso por supuesto que ha afectado gravemente a las escuelas y a las universidades públicas del país, que ya de por sí estaban luchando por mantenerse abiertas. Los recortes en salud también dejaron a hospitales y a clínicas sin recursos suficientes y los puso en riesgo ya a muchos de poder brindar una atención médica a millones de argentinos. La pobreza en Argentina ha aumentado drásticamente, ha alcanzado el 57% de la población, mientras Milei viaja y finge ser recibido en alfombras rojas y recibir premios falsos que no existen. La devaluación del peso argentino, que Milei implementó también después de que asumiera su cargo, ha hecho también que las importaciones hoy sean mucho más caras y ha exacerbado muchísimo la inflación. Esto está sumiendo a la Argentina en la pobreza total. Milei también se ha alineado con una agenda global que parece priorizar sus relaciones con Europa más que con las necesidades de los argentinos. Tiene esta fijación europea. Si ustedes se fijan, casi todos sus viajes y encuentros han sido con líderes europeos y estadounidenses. No solamente ha despreciado las relaciones con América Latina, sino que prácticamente parece que son sus enemigos. Y han sido criticados fuertemente por centrarse este tipo de viajes que Milei ha hecho más en su imagen personal, en su ego, y menos en obtener beneficios tangibles para el pueblo argentino. Y una cosa más para tener en cuenta: los viajes de Milei no siempre han sido oficiales, en la mayoría de las veces ni siquiera lo son, pero todos se han cargado a costa del pueblo argentino, a costa del erario público. Por ejemplo, ha visitado muchas veces Estados Unidos, 4 ocasiones para ser exactos, sin que lo hayan siquiera recibido el presidente Joe Biden ni alguno de sus secretarios. Nadie lo recibió en esos últimos 4 viajes, pero sus visitas incluyeron participaciones en cumbres conservadoras, en encuentros con líderes empresariales como Elon Musk y también en exposiciones públicas. Estos viajes, además de generar ya mucha controversia por su costo, parecen estar más orientados a promover su ego y su imagen personal que realmente a ofrecer soluciones para Argentina. Y la crítica no se detiene en los viajes en sí, sino también en el mensaje tan contradictorio del gobierno de Milei. Fíjense, mientras se insta a la población argentina a aceptar todos estos recortes y a vivir en la plena austeridad, los gastos de lujo en los viajes de Milei han sido insultantes. Las primeras 5 salidas al exterior le costaron a los argentinos, ¿saben cuánto? $218,000. Y esos costos han aumentado muchísimo porque desde que comenzó a usar ya el avión presidencial, dice por motivos de seguridad, pues ese monto se fue a las nubes. Y multiplíquenlo porque de cada 5 días que Milei gobierna en la Argentina, un día se encuentra en el extranjero oficialmente, según estudios que le sacan precisamente en varios medios europeos como este. Y la oposición ha cuestionado muchísimo estos gastos. Por ejemplo, se informó que el viaje de Milei a España para participar en actividades del partido Vox, un partido de extrema derecha, le costó a la Argentina más de $500,000. ¿Por qué una visita a un partido político tiene que ser cargada a costa de los argentinos? Un partido político ni siquiera de la Argentina, de España. Usó el avión presidencial y otros recursos públicos para este tipo de viajes que han sido objetos de muchas críticas y denuncias legales por parte de diversos sectores políticos en Argentina. De hecho, déjenme mostrarles porque ya hay una investigación. Precisamente Milei está siendo investigado por presunta malversación de fondos en este tipo de viajes, porque además no viaja solo, lleva a su hermana y a su secretaria de la presidencia, Karina Milei, que bueno, su hermana es la secretaria de la presidencia. ¿Nepotismo? Ustedes díganme. La suma como miembro constante en su comitiva y todos esos gastos familiares los carga, por supuesto, al erario público. Esta investigación que ya se está llevando a cabo por la justicia argentina y que ha sido promovida por los opositores a su partido y a su figura, entre ellos un legislador del Frente de Izquierda. Hablamos de Gabriel Solano, que ha presentado ya una denuncia formal
y ha dicho que el uso indebido de fondos públicos y bienes debe castigarse. ¿Y qué decimos? Que además es un tema fuertísimo del clasismo sin sentido de las relaciones diplomáticas de Javier Milei. Milei, ¿saben? Irónicamente se ha convertido en el mejor ejemplo de cómo amar al capitalismo sin tener capital. Desde que asumió su presidencia, se ha peleado con varios líderes de América Latina, casi con todos los principales países. Ha utilizado un lenguaje soez, despectivo, provocador. Por ejemplo, con Bolivia, Milei ha tenido un enfrentamiento verbal con el presidente Luis Arce, lo ha criticado por sus políticas económicas, le ha dicho que es un incompetente para llevar la gestión del país. Milei dijo que era un ignorante en materia económica y por supuesto esas no son formas de hablar con otro jefe de Estado. También en México, sus desacuerdos, que son más que evidentes con López Obrador, han escalado. Lo llamó un ignorante. Y como pueden ver también a Petro, lo llamó no solamente retrógrada, dijo que era enemigo del progreso económico, también lo llamó asesino terrorista. Son acusaciones pues que por supuesto escalaron las tensiones de las relaciones diplomáticas. Acusó a Petro de llevar a Colombia a un abismo socialista. También pues dijo que eran sus políticas nefastas para la región. Y miren, no se acabó ahí. Precisamente hace unos días llamó en Brasil al presidente Lula un dinosaurio idiota. Y esto lo dijo justo antes de visitar Brasil, como pueden ustedes ver. Y al presidente de Chile, también a Gabriel Boric, lo ha llamado marioneta de la izquierda radical. Ha criticado con palabras soeces sus reformas. Ecuador y su presidente también. Hablamos de otras figuras importantes que han estado en el blanco de las controversias y las críticas de Javier Milei. Incluso en España vimos hace poco cómo Milei en un meeting en Madrid lanzó ataques personales contra la esposa del primer ministro Pedro Sánchez. Hablamos de Begoña Gómez y la calificó de una figura decorativa sin relevancia política. No distingue entre mujeres, hombres, entre países, siempre que sean de América Latina o España. Porque este tipo de declaraciones están mostrando precisamente este problema de actitud que tiene Milei y de educación personal. Ahora, comparemos esto para que veamos el clasismo de sus relaciones diplomáticas con el comportamiento que tuvo, curiosamente, Javier Milei en Alemania. Durante su visita a Berlín, Milei se reunió con Olaf Scholz, con el canciller alemán. Olaf Scholz, para quien no lo sepa, es un socialdemócrata que representa todo lo que Milei dice odiar, todo lo que dice detestar. Bueno, pues ahí, en lugar de lanzar ataques, Milei, el león, se volvió un gatito y adoptó una postura sumisa y respetuosa. Scholz incluso le reclamó y le dijo que sus reformas debían ser compatibles con pues la compatibilidad social de sus reformas y la protección de la cohesión social. Es decir, socialmente responsables. Tiene lógica porque Olaf Scholz es de formación socialdemócrata, que es todo lo contrario de Javier Milei, y para distanciarse una vez que lo tuvo enfrente, para que no se confunda la gimnasia con la magnesia, Olaf Scholz le hizo este llamado. Sorprendentemente, Milei lo escuchó atentamente, no respondió con su habitual agresividad porque se trataba de Alemania. A pesar de todo lo que eso implica, la socialdemocracia, el reclamo a sus reformas, pero si esas críticas hubieran venido de un líder de América Latina, es casi seguro que Milei hubiera reaccionado con una explosión de palabras soeces e incendiarias. Y esta diferencia en su comportamiento, su clasismo, su amor al capitalismo aún sin tener capital, es más que evidente. Cuando se enfrenta a líderes europeos de países poderosos, como por ejemplo Alemania, Milei adopta una actitud contenida y diplomática. Pero cuando se trata de sus homólogos latinoamericanos, no duda en usar su lenguaje más vulgar y despectivo. Entonces estamos viendo cómo esto, por supuesto, ha afectado las relaciones bilaterales y está llevando a la Argentina entre un debate de un presidente que por cada día que se la pasa en el país, cada 5 días que gobierna en Argentina, uno se la pasa en Europa,
a cargo del erario público y encima peleándose con prácticamente todos los países de la América Latina. Ahora, la pregunta es, que por cierto es la pregunta de este podcast, ¿estos viajes de Milei tan controvertidos y tan costosos para el país le retribuyen en algún beneficio al pueblo argentino? Pues las opciones son sí, ayuda al país, no, son un despilfarro o no tengo opinión. Voten su opinión, es muy importante para nosotros, amigos, para conocer cuál es la opinión de ustedes, de lo que hoy, por cierto, ha estado señalando. Si pueden ustedes revisar, tenemos muchas fuentes, por supuesto, de lo que decimos, de la investigación. No es ni siquiera difícil confirmar estos datos. Están en el ojo del huracán. Pueden ustedes echarle un vistazo a alguna de las fuentes en donde se demuestra precisamente el centro de esta polémica que hoy mantiene a Milei en una investigación, por cierto, ya judicial. Vamos a cerrar la encuesta, gracias a todos los que están votando por YouTube, y los resultados de lo que ustedes piensan. El 77% cree que esto es un despilfarro, que no ayuda a la Argentina, este tipo de viajes, sobre todo cuando se van a hacer este tipo de declaraciones explosivas y a recibir premios que solo ayudan a su ego personal de organizaciones que en la mayoría de los casos no existen y que no retribuyen en algo, en alguna política específica al país. El 11% cree que sí ayudan al país y el 11% no tiene opinión. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.